Tu smartphone es una poderosa herramienta que te permite mantenerte entretenido, informado y en contacto con tus seres queridos. Pero ¿sabías que al ser un usuario también estás expuesto a posibles estafas por extorsión? Según datos públicos del Ministerio del Interior, en el 2017 se reportaron más de 81.307 ciberdelitos en España, y más del 10% de estos delitos pertenecen a la categoría de amenazas y coacciones. No te preocupes, en este video te enseñaremos cómo prevenir, identificar y denunciar este tipo de ciberdelitos. Lo primero que tienes que tener en cuenta tiene que ver con la información pública que hay sobre ti y cómo personas con malas intenciones pueden acceder a esta información. Aparte de las llamadas telefónicas, los ciberdelincuentes pueden intentar contactar contigo por medio de mensajes de texto, email o redes sociales como Facebook e Instagram. Es por esto que no debes dar información personal a personas que no sabes quiénes son. Regularmente verificar que quienes comunican contigo son quienes dicen ser. Pero, ¿cómo se ve una posible extorsión? ¿Has recibido un mensaje por cualquiera de estos medios demandando dinero o información personal a cambio de no hacer algo que te perjudique? Están intentando extorsionarte. Lo más importante es no pagar ninguna cantidad, ni contestar. Por ejemplo, si alguien te ha enviado un email pidiéndote dinero para no revelar información personal sobre ti, es importante ignorar este correo. Márcalo como spam y bórralo de tu bandeja de entrada. Por último, si crees que has sido víctima de algún ciberdelito, puedes contactar a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y realizar tu denuncia. Si este es el caso, puedes obtener más información en la página de reporte de fraude de la Oficina de Seguridad del Internauta.